Emite. Ya. ¿Nos ven? ¿Nos ven? ¿Sí? ¿Nos escuchan? ¿Hola? Bueno, creo que sí. A ver. ¿Hola? Sí, Fío, ya estamos en vivo. Ah, ya, perfecto. Bueno, hola a todos y todas los que están conectados ahorita. Después de unas pequeñas fallas técnicas, por fin hemos logrado conectarnos. Y nada, ese es la primera transmisión en vivo que estamos realizando. Creo que el estado de emergencia nos ha llevado a generar estos espacios en las plataformas digitales, sobre todo para seguir debatiendo, discutiendo y haciéndonos preguntas sobre cómo la comunicación tiene presencia en todos estos aspectos de nuestra vida. Entonces, hoy la Unión de Egresados de Comunicación Social está reunida en este streaming con dos de nuestros compañeros para conversar un poco más sobre cuáles son las situaciones que se han venido dando durante la cobertura del COVID-19, del estado de emergencia y de todas las otras medidas planteadas por el gobierno por parte de los medios de comunicación, ¿no? Entonces, hoy nos están acompañando Gerson Collave, que él es comunicador social de San Marcos, especializado en periodismo, ha sido reportero y coordinador multimedia del diario Correo, también ha sido redactor de las secciones Mundo y Ciencias del Comercio, y actualmente es consultor en manejo de medios sociales y escribe sobre temas de ciencia, tecnología, salud e historia para el comercio y otros medios regionales. Y también nos acompaña Milagros Requena, que es bachiller de comunicación social también de San Marcos. Es actualmente periodista en La República, en la sección Átomo, pero también apoya otras secciones. Y sus temas de interés son especialmente salud, ciencia y sociedad. Entonces, no sé, Milagros y Gerson pueden hacer un hola para la gente que está acompañándonos ahorita, de repente, con la manito por ahí. Hola, hola. Ya, genial. Entonces, bueno, ya hay que comenzar a conversar y a plantearnos todas estas preguntas, ¿no? Creo que para empezar la discusión podríamos preguntar cómo ha cambiado la cobertura diaria de los medios de comunicación desde que se anunció que el COVID-19 y que en general la pandemia ya había llegado a Perú. No sé, ¿quién quiere empezar? No sé, ¿Milagros? Gerson. Ok, Gerson, bueno, tú, dale. yo comienzo. Bueno, la verdad es que, por ejemplo, en los últimos meses se ha visto bastante importante el cambio de la agenda, cómo se ha volcado el, el foco de la noticia, ¿no? Bueno, yo particularmente que colaboro con una sección que cubre ciencias y salud, eh, recuerdo que cuando volvimos en los primeros días de enero, recién se comenzaba a ver esto como, no, habían los primeros reportes desde este lado del mundo de que este era una enfermedad similar al SARS. Esas eran las primeras informaciones. Me acuerdo de haber hecho una de las primeras notas aquí en el comercio y eso era lo que sabíamos. O sea, en realidad no sabíamos si iba a ser tan importante como es ahora. Y ahora es el principal tema, ¿no? O sea, todos están hablando de esto, todas las secciones se han volcado a tomar en cuenta este tema porque en realidad se ha vuelto tal vez el tema más importante del año, incluso me atrevería a decir tal vez de la década y nos ha puesto a prueba a la mayoría de periodistas, ¿no? A los que nos dedicamos un poco a la ciencia, a la salud, pero también a los periodistas que se dedican a otros temas. No sé, Mila. Sí, igual, o sea, creo que en enero o incluso en febrero que todavía no llegaba acá a Perú, casi todo se iba
solamente los temas que se cubrían eran en Mundo. Entonces, como que la información, como mi sección apoya todas las secciones, la información que se hacía sobre coronavirus se abordaba en Mundo, pero ya una vez que llega a Perú se vuelve algo de sociedad, se vuelve algo de salud, se vuelve algo de economía, porque incluso afecta a todo, ¿no? A todo, y incluso afecta a todos. Entonces, sí, ahora básicamente casi en un 90%, quizás en un 80% de las notas que salen con el keyword de coronavirus o estado de emergencia, porque es lo que se está viviendo en torno al coronavirus. Sí ha cambiado mucho, sí, incluso no solamente creo que a nivel de diarios, o sea, del día a día, porque eso es lo que en teoría nosotros cubrimos el día a día, sino también a nivel de investigación, o sea, creo que hay mucho de cómo esta pandemia está cambiando todo, ¿no? Cómo se está cubriendo. Además, incluso también el tema de que nosotros ahora quizás ya no estamos yendo al mismo diario, sino que estamos haciendo muchos teletrabajo y eso es como también se ha cambiado en la cobertura. Sí, yo justo quería intervenir un poquito sobre lo que habían comentado. Eso podría... Enseguida terminó, Mila. Ya, Mila, no te escuché, pensé que ya habías terminado, pero justo sobre lo que habías comentado. Yo no soy periodista, yo solamente estoy desde mi rol de moderadora, pero quiero también transmitirle las preguntas que de repente muchos nos hemos hecho en nuestras casas. Y es básicamente esto de cómo la cobertura del COVID-19 no se ha limitado solamente a temas de salud y de ciencia, sino que se han dado demasiados abordajes distintos para que desde todas las secciones también se cubra algo de COVID, ¿no? Incluso hemos visto de programas de espectáculos, también se está tratando el tema de, no sé, cómo las estrellas de la farándula están viviendo la cuarentena y qué sé yo. Entonces, de lo que han podido ver en medios, ¿qué les parece como que una buena práctica de darle otro enfoque a la noticia y una mala práctica? ¿Quién quiere empezar? Sí. A ver, en realidad, como lo que a mí me parece, lo que ha cambiado es principalmente, es como cuando sucede un terremoto, por ejemplo, ¿no? Cuando muere un presidente o renuncia un presidente, yo creo que aquellos que hemos cubierto, por ejemplo, la renuncia de PPK o la prisión de Keiko o la escarcelación de los Ollanta Humala, de Ollanta Humala y Nadine Heredia, hemos sentido un poco esto, digamos, a nivel del cómo cambia un hecho la agenda. Pero casi siempre esto sucede a nivel político, o sea, siempre son los temas políticos, son los temas económicos o catástrofes las que cambian la agenda de este tipo. Y en este momento es un tema de salud pública la que se ha volcado al centro del debate, y esto es un reto muy grande porque para las personas que podemos tener, digamos, un cierto tiempo cubriendo salud, pero sobre todo para las personas que nunca han abordado temas de salud. Entonces, yo creo que en ese sentido, el hecho de cómo uno es responsable con la información ha sido bastante importante para abordar y para principalmente no generar miedo, ¿no? en la población. Yo creo que lo que ha pasado en los últimos meses ha sido, uno, la sobrecarga de información, no solo desde los medios de comunicación, sino la sobrecarga de información que han producido las propias personas, ¿no? En sus redes sociales. No sé qué opina Milagros. Sí, o sea, en relación a lo que mencionas, hay mucha información sobre el coronavirus, sobre el COVID-19, y creo que eso también es en sí el mismo contexto, ¿no? Que hace que todo gire en torno a otro reto que, bueno, en relación a lo que comentaba sobre lo de espectáculos y cómo se ha ido cubriendo, creo que ahora ha ido bajando un poco más, pero antes sí, o sea, era muy, o sea, creo que hubo, en el caso de los medios de televisión había como una resistencia, ¿no? A querer sacar los programas de espectáculos. Incluso hemos estado viendo
estos juegos, de equipos que se enfrentan, estos juegos, estos realities, y que ya como que se vieron o que tuvieron que salir por el tema de depresión, ¿no? Porque, o sea, era como que no iba para el tema de salud, porque en verdad todo el mundo necesitaba la información, o sea, todo el mundo estaba pensando, estaba buscando información en torno al COVID-19. Y ahora, si bien es cierto, quizás está regresando un poco más a eso, ¿no? A la normalidad de alguna forma, porque esto obviamente no es normal, o sea, lo que estamos viviendo es un estado excepcional. De todas maneras, creo que la cobertura en general no ha sido lo esperado, porque como bien mencionaba Gerson, no es que se nos enseñe a cómo cubrir una pandemia, o sea, no es algo que pasa siempre o es algo que yo creo que lo que tenemos que tener en cuenta y lo que tenemos que tener con rigor es los conceptos básicos del periodismo, ¿no? O sea, quién es tu fuente, de dónde viene tu fuente y validar tu fuente, o sea, hay mucha información que se maneja en medios o que se maneja incluso en Twitter o que lo mandan por WhatsApp y lo que tienes que hacer es validar esa información. O sea, es el concepto básico del periodismo y creo que eso es lo que no debe caerse en ningún momento. O sea, si seas de deportes o si seas de espectáculos, bueno, más de sobre todo de sociedad, de salud, porque, y de economía y de política, no sé, en general creo, porque son temas que, o sea, no puedes brindar información tan sensible con este tipo de coberturas. Por ejemplo, donde estoy, cuando hay una nota de salud, se valida mucho porque es un tema sensible. O sea, si aparece una nota en otro medio, en un medio internacional sobre cierto enfoque y también queremos ver el enfoque aquí en Perú, se trata de buscar expertos, se trata de buscar personas que puedan el tema y no simplemente voltear la nota o no simplemente decir la información que se dice en otro medio extranjero. Y creo que con eso se tiene que tener mucho cuidado. Tío. Hola, sí, lo escuchan. Bueno, de hecho, otro tema bueno, antes de seguir quería comentarles a los que nos están viendo que pueden ir dejando sus preguntas en las casillitas de comentarios, porque de hecho lo que queremos es intentar conversar. Yo sé que a veces por la distancia física hace que esto no sea tan fluido como quisiéramos, pero estamos siempre prestos a responder las preguntas. Y yo también estoy aprovechando para hacer un montón de preguntas desde mi desconocimiento. Y una de las cosas que también hemos visto mucho es el ir y venir en torno a la posición del uso de mascarillas. O sea, de hecho sí hemos visto que un montón de periodistas y reporteros las usan y tienen también, digamos, los salvoconductos necesarios para poder circular y transitar y acercarse a la gente y todo, pero también hemos visto cómo los periodistas de una forma u otra han estado dando informaciones distintas sobre el uso de las mascarillas. Hemos visto todos, claro, sí, con la que entiendo yo, que es como que la más segura, la N95 y qué sé yo, pero también hemos visto justamente en las coberturas de ellos gente usando mascarillas de tela. Hoy también, ahora que salía a hacer mi mercado para todas las siguientes 2 semanas, o sea, vi gente vendiendo mascarillas de tela a 2 soles, hasta 6 soles, una chica en Twitter vendiéndolas también. Entonces, no sé, ¿cómo creen que se está dando la información útil, precisa, para la gente que finalmente está viviendo el aislamiento desde sus casas y que necesita y confía sobre todo en lo que los periodistas les dicen? No sé si, o sea, en la misma línea me pueden dar como que un ejemplo de una buena práctica de información veraz, concisa y útil para la gente, y una mala práctica tal vez, ¿no? De cómo se ha abordado un poquito y cómo ha contribuido tal vez a la desinformación. A ver, una de las cosas que yo vi cuando el virus comenzó a llegar a Latinoamérica, ya cuando nosotros en la sección, por ejemplo, ya estábamos un poco más, digamos, empapados sobre el caso, sobre el tema del nuevo coronavirus, era que, por ejemplo, la cobertura que vi en Argentina, de un caso puntual, que mandaron a cubrir a una reportera a la casa de uno de las personas que estaba contagiada, que estaba aislada, y la mandaron
a cubrir sin ningún tipo de protección. No necesariamente la mascarilla, sino el hecho de la distancia que debe haber entre el reportero que está ahí y la persona que está contagiada. Entonces, esta persona que estaba contagiada era un médico. Él mismo le dijo a la señorita cuando ella le quiso hacer las preguntas con el micro directamente, era: mantén tu distancia, normal podemos hablar, pero quédate a 2 metros, le dijo. Quédate a 2 metros, y la chica recién reaccionó y le dijo así. O sea, digamos que a veces uno está tan metido en la costumbre que tenemos nosotros como los que hemos trabajado como reporteros también, es ir de frente a la persona y hablar, ¿no? Entonces, el hecho de las recomendaciones que había sobre cómo se transmitía la pandemia era: no te acerques a las personas que están contagiadas. Entonces, ese es un gran factor. Entonces, el problema es que a veces hay reporteros que no están tan enterados sobre estas cosas, y no solamente es porque no quieran, sino porque en realidad la información fue llegando poco a poco. No es que se sabe todo sobre el virus, ¿no? Y lo que me parece en ese caso, por ejemplo, es tendríamos nosotros que evaluar cómo es que los editores tratan el tema, ¿no? Si lo están tratando según las recomendaciones que han dado, por ejemplo, la OMS u otros especialistas. En ese caso, ese era algo que yo vi totalmente. Y ahora, por ejemplo, la mayoría de los reporteros que van a entrevistar a la gente tienen protección. No solo ellos, sino los micros y todo eso, porque el virus puede estar en las superficies y todo. Me parece que igual todos hemos ido aprendiendo en la marcha, ¿no? Entonces, sí se puede criticar, pero también uno tiene que entender que la dinámica del trabajo en la calle a veces es totalmente distinta. Mila. Y yo quiero comentar un caso de ejemplo, fue que el tema de las mascarillas, por ejemplo, es que al inicio cuando empezó todo, muchos medios televisivos, yo recuerdo muy bien, que empezaron a decir como que el uso de las mascarillas, y como que a mí no me parecía que esa información era certera, y justamente se lo pregunté a un doctor que había sido el lugar donde había trabajado, y ahí me empezó a comentar que había diferencias de mascarillas y todos los demás. Y porque eso, ¿no? O sea, me parecía muy irresponsable que los medios de alguna manera incitaban a que se comprara mascarillas, y eso al final lo que lograba era que se desabastezca, y que ha sido lo que ha pasado con las mascarillas. Entonces, de alguna manera, eso, o sea, el hecho de infundir el miedo a través de las imágenes, por ejemplo, o a través de la música dramática que le ponen a los noticieros, o sea, todavía le siguen poniendo, cuando empieza el tema del coronavirus en los noticieros, los pueden notar, la música, donde empieza, ¿no? Coronavirus en Perú, y abajo atrás todo el fondo y la música dramática, o la música de guerra, o la música de desastre, ¿no? Y yo creo que se debe ser más responsable, porque al final lo que eso crea es miedo de manera inconsciente en la población, en las personas que lo están viendo. Y por otro lado, en el tema de otras malas prácticas que hay, es que se suele... Hola, Milagros. Creo que la perdimos. Gerson, tal vez nos puedes ayudar completando un poquito la idea de lo que decía Milagros hasta que la recuperemos, hasta que Sí, reinicie su router. sí, en realidad, como decía Milagros, o sea, el uso de las mascarillas, desde el comienzo los especialistas recomendaban que sea principalmente que no era necesario, que se debía reservar. No era totalmente desaconsejado, pero eran cosas que se sabía que podían escasear, porque esto ya había sucedido en otros países. O sea, había sucedido en Europa, había sucedido en China, en varios países de Asia. O sea, incluso el hecho del desabastecimiento hacía que las personas que necesitaban
esto para atender a los enfermos no tengan acceso. Y el hecho de que todas las personas lleguen a creer que se necesitaba en esa época las mascarillas, hacía que las personas que tenían menores ingresos no tengan poder para poder, no puedan comprarlas. Entonces muchas personas pobres en China lo que hacían era recogían mascarillas de la basura y las usaban. O sea, en realidad me parece que eso eso es un factor muy importante. Ahora, por las nuevas investigaciones que hay, por el modo en que se sabe de transmisión, en ciertos casos se recomienda sí el uso de mascarillas, pero digamos, esto ha ido cambiando con el tiempo y con la cobertura. Ok. Gracias. Creo que definitivamente perdimos a Milagros. No sé qué pasó, pero creo que podemos ir avanzando con algunas preguntas del público. Por ejemplo, Miguel Angulo Giraldo dice: hola, yo quiero preguntar sobre el cambio en las rutinas periodísticas. ¿A qué hora entran los periodistas ahora? ¿La mayoría trabaja desde su casa? ¿Cómo hacen cuando vuelven a sus casas? Sí, de hecho es algo que también me intriga porque yo vi hace un ratito, por la mañana en Twitter a una chica que trabajaba en una radio comentando que, bueno, a raíz de lo que pasó con Yol Solano, que lo encontraron bebiendo y creo que en una fiesta con sus vecinos y lo sacaron prácticamente escoltados de su casa, ella comentó que él había tenido ciertos reclamos extraños y creo que no tenía muy claro de qué iba el estado de emergencia porque le reclamó un periodista diciéndole, bueno, tú igual puedes transitar y puedes salir, o sea, y que tú puedes hacerlo porque eres periodista y yo no. Pero a raíz de esto es que esta chica comentó en Twitter que finalmente los periodistas, o sea, que mucha gente no entendía las cosas por las que tenían que pasar los periodistas que estaban haciendo cobertura ahora. Me parece que comentó algo como, o sea, nosotros no podemos ver a nuestras familias. Entonces, no sé qué medidas están tomando ahora, cómo ha cambiado la rutina para los periodistas, ¿no? Creo que eso es lo que pregunta Miguel. Mira, en realidad yo particularmente, mi experiencia personal es que yo suelo trabajar desde casa, pero sí conozco muchos reporteros, ¿no? Entonces, aquellos que han podido hacer, que pueden trabajar, que trabajan como redactores y que tienen la posibilidad de hacer un trabajo mediante llamadas y videollamadas, digamos que las rutinas no han cambiado mucho, porque uno como periodista sabe que tiene que responder al último minuto y a veces sabe que las noticias se desarrollan y a veces tú tienes que seguir más tiempo del que prevés, ¿no? Del que está ahí en tu horario de trabajo. Pero hay periodistas sí que han decidido no ir a sus casas. Por ejemplo, lo que yo tengo entendido de una amiga que trabaja en Italia como reportera, es que ella vive con dos de sus papás, que son mayores, y ella como periodista tenía que cubrir. Entonces, ¿qué pasaba? Antes de que haya el aislamiento, ¿no? Del aislamiento social obligatorio y se tomen medidas más restrictivas allá, lo que ella decidió es no ir a su casa, ¿no? Principalmente para proteger a sus papás. Ya luego con el aislamiento tuvo que cambiar totalmente su dinámica, pero para nosotros, digamos que la mayoría de periodistas saben que las cosas pueden pasar de un momento a otro y que la noticia es lo que manda, pues, ¿no? Y en este caso, Milagros, yo no sé si tú conoces de repente ya en un escenario más local, ¿sabes de situaciones en las que los periodistas estén... o sea, de hecho yo he visto en algunos noticieros, me parece que Nicolás Lucar estuvo haciendo aislamiento un tiempo, creo que Verónica Linares está también como que transmitiendo desde su casa, pero no sé qué sucede con los otros periodistas que están haciendo chamba en campo, creo que los reporteros tal vez en mayor medida. ¿Qué medidas están tomando? ¿Están regresando a sus casas? ¿Hacen baño químico? No sé bien, no sé si, ¿qué experiencia tienen ustedes? Bueno, Mila.
Bueno, yo estoy con teletrabajo total al 100%. Yo no estoy saliendo a cubrir temas, estar en la calle, ¿no? Creo que lo que se está haciendo y lo que tengo entendido es que se está dando mascarillas, o sea, la protección, ¿no? Los guantes y las mascarillas, las N95. Y si bien es cierto que estas mascarillas las usan el personal porque, o sea, es cuando estás muy expuesto a las personas, es para aumentar la seguridad, porque justamente lo que no se sabe ahora es quién tiene el virus y quién no tiene el virus. Por eso todas las personas deben usar mascarillas. Por lo mismo que no se sabe quién es la persona que puede o no tener la enfermedad. Lo otro es que nosotros, ¿a qué hora entran? ¿A qué hora salen? ¿Cómo hace cuánto vuelven a sus casas? Bueno, todo lo que tienen que tener todos, ¿no? O sea, el carnet de prensa, el pase circular y tu DNI, que es lo que te van a pedir en cualquier momento. Y eso es lo que están haciendo, o sea, y eso fue lo que pasó justamente con el tema tan polémico que fue el caso de Milagros Leiva. Y que después los demás periodistas estuvieron compartiendo sobre cómo se hace una intervención, o sea, qué es lo que están haciendo todos los militares o los policías que están en la calle. Sobre el caso que ahorita has mencionado, Milas, de Milagros Leiva siendo intervenida, ¿qué comentarios tienen? ¿Nos podrían comentar? Bueno, no sé si alguien por ahí no se enteró, pasa que se hizo más o menos conocido un video de Milagros Leiva siendo detenida por una policía, básicamente porque estaba circulando fuera del horario permitido, ya creo que estaba dentro del toque de queda, después de las 8 de la noche. ¿Se dice toque de queda? ¿Se dice toque de queda? No sé, ya, y ahorita vamos de repente a hacer una pregunta más sobre eso, sobre cuáles son los términos que se han estado utilizando y cuáles deberían ser los adecuados. Pero bueno, volviendo al tema. No sé qué comentarios tiene, porque de hecho ella de un momento, bueno, en principio sí se defendió y intentó como que conversar con la autoridad, pero luego creo que la situación se descontroló un poco y nos enteramos de la existencia. Bueno, sabemos que es amiga del general del aire, queremos tener por acá su teléfono también por si nos es útil, pero no sé qué opiniones tienen sobre el tema. Es que en realidad lo que me parece en ese caso es que ese video es muy valioso en el sentido de que se puede utilizar como un mal ejemplo de las cosas que un periodista no debe hacer en las facultades de periodismo, ¿no? Los profesores podrían usarlo para poder reflexionar junto a sus alumnos sobre eso. O sea, por ejemplo, al igual que Mila, yo también trabajo desde casa. Y yo, por ejemplo, podría movilizarme. Si yo sería una persona inescrupulosa, podría utilizar mi carnet de prensa, generarme un pase y caminar. Pero éticamente esto no, o sea, no debo hacerlo porque no está bien. Es principalmente eso. Entonces, somos de los pocos profesionales a los que nos permiten andar libremente, no libremente, pero sí nos permiten andar en la calle. Y eso implica que debemos tener más responsabilidad. La señora podría haber estado volviendo a su casa luego de ir al canal, sí, es posible. O puede haber estado en Totus, como salía en la imagen, haber estado comprando, no sé, en la calle. Pero aquí el tema es, tú nunca, como periodista, debes usar tus contactos para zafarte de un problema. Si estos policías, estos militares que estaban en la calle, estaban interviniendo, estaban siendo intransigentes, pese a que el gobierno había dictado que los periodistas sí podían circular para hacer su trabajo, entonces lo que te toca a ti como periodista es agarrar e ir a la comisaría y dejar sentado de que tú estabas haciendo tu trabajo en tales condiciones, pero que no te estaban dejando, pero que ellos te lo impidieron y que el estado de emergencia te permite, ¿no?, hacerlo. Pero el hecho de agarrar un teléfono y llamar a alguien a quien ella misma dijo que tiene un montón de contactos y ha llamado muchas veces, ha hablado con muchas personas importantes, y un periodista nunca debe hacer eso, ¿no? Entonces yo creo que ella no es la única persona que
que he hablado con ministros, que he hablado con generales, pero no todas las personas llaman de ese modo. Entonces yo creo que ahorita a veces nos están viendo bastantes estudiantes de comunicación de San Marcos, y me parece que eso es una lección de la que debemos rescatar nosotros, de las cosas que no debemos hacer. Sí, sí, es cierto. Creo que eso es un ejemplo de ética, ¿no, Mila? Entonces, creo que, bueno, hemos recibido varias preguntas del público. Quisiera también intentar dar la respuesta a todas. Entonces, Mila, yo tengo otra pregunta de Alexandro, que dice, ¿consideran que la cobertura de los medios peruanos en general ha sido adecuada o no? Me parece que ha sido un poco sensacionalista. Como ya lo había comentado hace un momento, o sea, el hecho de que pongan, o no, creo que en ese momento se cortó la transmisión, que el hecho de que pongan la cortina o el fondo, por ejemplo, en los medios televisivos, cuando empieza su coronavirus en Perú, atrás la música dramática o la música triste o la música... O sea, sí, yo creo que el tema del COVID es algo fuerte, es algo que debe ser tratado de manera muy profesional, o sea, debe ser tratado con mucho cuidado porque no puedes brindar información, no puedes brindar miedo a la población. O sea, sí, hay un tema que debemos estar en cuarentena por precaución, por diversas cosas, pero creo que a veces se les va la mano al medio televisivo, ¿no? Y no solamente el medio televisivo, de hecho también en radio, en prensa en general, creo que se está haciendo sensacionalista y no se está cubriendo de la manera en que debería ser. Eso. Creo que para tal vez agregar a lo que dice Mila, me parece que hay una cuestión importante, o sea, no es algo que esto esté sucediendo solamente en el país, ¿no? Que haya una tendencia hacia el sensacionalismo, o sea, es algo que eso sí, todos los que hemos llevado historia del periodismo sabemos que esto no ha surgido hace 2, 3 años, 10 años, es una tendencia mundial. Y que muchas veces nosotros mismos hemos hecho esto. O sea, creo que también esto puede servir como una autocrítica hacia tal vez algunas de nuestras prácticas, ¿no? O sea, a veces nos gana la emoción de tener un dato o algo, un enfoque importante, y a veces la costumbre de las cosas, de cómo levantar la noticia, te ayuda. Y ahí entra mucho el tema de que de los editores. O sea, el periodista puede querer hacer 1.000.000 de cosas, poner el titular más escandaloso del mundo, pero entran mucho los editores. Yo creo que algunos tenemos suerte de tener buenos editores, de personas que consideran que el contenido debe estar por encima de vender solamente, ¿no? Entonces, a mí me parece que tener un editor que tenga, sí, noción de noticia, pero además de que entienda que el periodismo es un servicio público, en este contexto aún más, que el periodismo es un servicio público, yo creo que eso ayuda mucho, pero eso no siempre sucede. Yo creo que los que hemos estado en algunos medios hemos visto a veces que hay editores que no ayudan en ese sentido. De hecho, creo que esto le da respuesta a la siguiente pregunta que estaba planteando Ronaldo Reyes, sobre si la línea editorial puede determinar qué cubrir o tratan de cubrir desde varias perspectivas una noticia. No sé si de repente Mila tiene algo más que agregar para seguir avanzando con las otras preguntas. Sí, o sea, en base a lo que Gerson comentaba, los editores en gran parte, o sea, uno puede tener 1.000 cosas que quiera hablar, pero al final son los editores o tu jefe encargado, o sea, tu coordinador, el que te dice si el tema va o no va o qué enfoque le puedes dar, ¿no? Y sí creo que tiene que ver el tema de qué tan bueno o qué tan ético, más que bueno creo que es ético, el enfoque que le puede dar tu editor.
porque quizás tú puedes tener un buen tema o se puede tener un buen tema, pero al final el editor te dice ponle tal título, ponle tal titular, que el titular vaya de esta forma y quizás se levanta por el lado más sensacionalista o más caótico. Y también tiene que ver, creo que mucho más que eso, creo que también o sea, lo que busca la gente. Hay mucho, o la información que se cubre en el día a día está en base a lo que está buscando, la necesidad de información de las personas. Si las personas buscan a veces temas, que generalmente es lo que pasa, o sea, espectáculos generalmente es lo que más llama en un diario que las otras secciones, o sea, y no es algo solamente de Perú, o sea, es algo de América Latina, en general, en verdad, no solamente incluso de América Latina. La vez pasada había una editorial de Caparrós que había dicho cuáles son las noticias más leídas, y creo que ahí hizo una gran como que comparación a nivel de la región sobre qué es lo que a nosotros nos interesa, ¿no? Y creo que, o sea, si la línea editorial determina qué cubrir, en gran parte sí, porque es la línea política o la línea de un medio, pero tampoco es que te digan esto no o esto sí. O sea, a mí por lo menos nunca me ha pasado que me digan ese tema no va. No sé si ayer se le habrá pasado. Pero eso creo que podría aportar. Listo, muchas gracias. Sigamos con las preguntas porque quiero que se intenten responder todas. Milo Díaz dice, no, perdón, me salté uno. Había una anterior. Sí, Alison. Hola, Alison. Dice, yo quiero preguntar sobre las entrevistas a comerciantes o personas en una zona como Los Olivos o Ate, a diferencia de otras como Barranco o Miraflores. Falta un enfoque social. Interesante. Hemos visto muchos de reporteros abordando gente saliendo de los mercados, de Villa Salvador, yendo a ver las colas donde se están cobrando, en Ate también, donde se están cobrando los bonos para las familias vulnerables, pero poco hemos visto de la cobertura de cómo se está acatando todo el tema de la inmovilización en otros distritos como estos, ¿no? En la Lima moderna, de Barranco, Miraflores, es así como lo han llamado algunos. No sé, ¿qué quieren opinar sobre eso? Mira, en realidad, como mencionaban, me parece que lo de la cobertura es un poco cero del... estamos criticando cosas que tal vez nosotros mismos hemos hecho. Eso quiero dejarlo claro. Pero lo que a mí me parece es que, por ejemplo, hay una tendencia dentro del periodismo desde hace muchos años, que en este caso estas prácticas siguen siendo o digamos se sobredimensionan en este momento, digamos, salen a relucir. Eso como cuando se entrevista a una persona en situación de vulnerabilidad en la calle, digamos. Tal vez la principal pregunta en ese sentido sería, ¿es importante, es noticioso, es humano ir y intervenir a alguien que vive en la calle, que esté en situación de calle? Yo creo que en este caso lo que uno tiene que hacer es preguntarse cuál es la mejor manera de abordar esta información. Me parece que en ese caso, por ejemplo, como sucedía con el tema de los migrantes venezolanos, ¿no? Entonces, en ese momento lo que ha pasado es que a los migrantes venezolanos son una población que verdaderamente en este contexto están en una verdadera situación de vulnerabilidad. Pero antes de la pandemia lo que siempre se hablaba o se relacionaba era venezolano con delincuencia. Es igual que aquí, ¿no? Si estás en la calle y estás desacatando, ¿no? Entonces estamos juzgando a las personas desde nuestra posición, desde nuestro día a día como periodistas y al juzgar a la persona desde nuestra perspectiva, pensando que todas las personas tienen el mismo acceso a los mismos servicios, terminamos siendo inhumanos, ¿no? Que lo principal que debemos nosotros rescatar como periodistas es eso, ¿no? O sea, tratar de ser lo más humanos posibles cuando abordamos
algún tema como este. Sí, sí, es cierto. Creo que ante todo tenemos que, más allá de la noticia, recordar que hay otras cosas que están sobre eso. Mila, sí. Sí, solamente para agregar al chiquito, sí, Gerson tiene razón, o sea, incluso muchas veces todos hemos cubierto, bueno, no todos, de hecho, se cubren algunos temas más de espectáculo, no sé si espectáculos en sí, pero sí más, un poco menos, no tengo la palabra exacta para decirlo, pero a lo que iba también es que yo creo que ni siquiera eso se piensa, o sea, muchas veces creemos que detrás hay una lógica, pero no, en el día a día, a veces cuando reportemos, o sea, lo puedo decir desde mi punto, obviamente desde mi punto de vista va la información, es que en el día a día, a veces cuando cubrimos un tema, no se piensa o no se está pensando qué hay detrás de, yo creo que ni siquiera se tenía pensado que se estaba yendo a cubrir AT o que se estaba yendo a cubrir, o sea, es que ni siquiera se reflexionó en torno a eso. O sea, yo creo que va el tema porque en las redes sale, es como lo de poblador y lo de ciudadano, ¿no? Muchos suelen utilizar la palabra poblador en vez de utilizar la palabra ciudadano. Y creo que detrás de no hay una lógica que se expone. O sea, si no se reflexiona o si no se ha reflexionado, no tienes conciencia de eso. En cambio, ahora creo que fue tan mediático el tema en las redes sociales que recién salta a los periodistas y recién caen en la cuenta de su error. O sea, muchas veces eso es lo que cubre, ¿no? Lo que hace que el día a día sea tan fuerte que tú ni siquiera puedas reflexionar en torno a eso. Y sí, obviamente creo que a veces se cae en esos errores justamente por la rutina del trabajo o por la forma en la que se hace el trabajo. Sí, y justamente pero una pregunta que se está... Ay, sí, perdón. Mila, termina la idea. Sí, o sea, lo que mencionaba Gerson era que sí, o sea, tenemos que ser un poco más responsables en la forma en que tratamos la información y como tú muy bien lo decías, un poco más humanos, ¿no? A veces se nos va o hay algunas quizás, incluso algunos organismos como ACNUR u otros que nos dan cómo cubrir ciertos temas, porque nosotros no somos especialistas en todos. Entonces creo que antes de entrar a un tema, uno se tiene que informar sobre cómo cubrir ciertos temas. O sea, hay algunos lineamientos sobre qué decir, no vas a decir, o hay algunos términos que es mejor utilizarlo porque así no creas detrás de, al momento de informar, algo despectivo, ¿no? O sea, por ejemplo, las personas en situación de pobreza, las personas en situación de calle. Creo que hay mucho que se tiene que reflexionar y creo que esta cobertura en general del COVID-19 nos tiene que dejar a los estudiantes y a los periodistas sobre eso, la ética y las reflexiones en torno a cómo se cubren esos temas. Solamente eso, Sofía. Sí, no te preocupes. De hecho, creo que esta pregunta sobre qué tan, no quiero decir preparadas, pero de repente con cuántas herramientas ha sorprendido el COVID a los periodistas para cubrir un tema tan complejo que no solamente se limita a abordarlo desde la sección de salud, sino también desde un montón de enfoques, porque finalmente sí ha impactado, digamos, nuestro estilo de vida en general. También hay una pregunta de Milo que se relaciona un poco con eso y que tiene que ver con que las habilidades de los periodistas en términos de cubrir ciencia. Y es básicamente tal cual. Esta pandemia revela que hay escasos periodistas especializados en ciencia. Yo añadiría incluso, o sea, si es necesario que hayan muchos periodistas especializados en ciencia y quienes estos sean los únicos para cubrir el COVID-19. A ver, yo actualmente ya hace unos años y también cuando comencé hace años ya como practicante, yo tuve la suerte, y tengo que decir así, tuve la suerte de entrar a una sección en la que estaba enteramente dedicada a ciencia. O sea, era una decisión enteramente dedicada a la divulgación, una sección en la que aprendí un montón y que tenía personas que chambeaban para que sea muy... que la información llegue a ser de calidad. Luego, cuando estuve en otros medios, me di cuenta que la cobertura de salud y de ciencia, de ciencia creo que no existía casi.
cuando estuve en otros medios, y de salud existía sobre todo algo ligado más a la belleza, ¿no? Al cuidado personal. Y la ciencia y la salud va más allá. Ahora, lo que yo creo, sí, principalmente es que esto revela que hay pocos periodistas que abordan la salud y la ciencia, sí, hay pocos. En el Perú hay pocos, uno porque no hay espacio en los medios de comunicación, no hay tantos espacios para desarrollarse. Otro es que tampoco la formación está dada hacia ese lado. O sea, si nos ponemos a pensar en qué cosas nos enseñan en la universidad, lo que nosotros pensamos es en cubrir temas locales, temas de sociedad, política. Entonces, al menos en San Marcos, donde nosotros estudiamos, no hay un curso de periodismo científico como curso, ni siquiera un curso de extensión para gente egresada, ni siquiera no hay un diplomado. Recién este último año hay hay también una opción que es para lo está haciendo la Universidad Peruana Cayetano Heredia, que es sobre divulgación científica, en la que se está considerando recién a los periodistas, ¿no? Y recién se ha formado el año pasado una asociación de periodistas y comunicadores de la ciencia. O sea, en otros países como España, como Argentina, como México, hay una mayor cantidad de medios y hay una mayor cantidad de espacio para los periodistas de ciencia. Y yo debo decir, como una experiencia personal, cuesta mucho entender a veces cómo comunicar la ciencia de manera responsable. A veces cuando tú cubres algo política o local, hay cosas que tú puedes entender rápidamente, pero cuando tú cubres ciencia es difícil y a veces te toca hablar con el especialista una o dos veces. Ya cuando tienes un tiempo haciendo esto, pues cubriendo esto, yo no tengo tanto tiempo, pero sí tengo unos años, entonces me parece que esto te ayuda, ¿no? Ahora, yo creo que no todos deben dedicarse tampoco a cubrir ciencia como a cubrir periodismo o política o economía, pero lo que te va a ayudar en cualquier caso es respetar los valores del periodismo. O sea, lo primero, que no mientas, o sea, lo principal. O sea, no escribir nada de lo que no estés seguro. Lo segundo es consultar a los expertos, ¿no? Y eso lo puede hacer cualquier persona. Y lo otro es pensar que esto es un servicio público, ¿no? Entonces me parece que cualquier persona que practica los valores del periodismo que nos han enseñado en la universidad puede hacer un buen trabajo. Gracias, Gerson. Y acá me hicieron llegar por interno otra pregunta, que se relaciona a la de Milo, ¿no? Porque Milo preguntaba si hay escasos periodistas especializados en ciencia, pero también me preguntaban, tal vez es necesario más bien tener a científicos, a divulgadores, investigadores, que de alguna u otra forma practiquen el periodismo y se sumerjan en ese mundo de la divulgación. Mila, ¿tú qué opinas? Sí, yo creo que, o sea, nosotros no tenemos la base científica, la base de ciencias para poder hacer, así que lo que nos toca es apoyarnos en expertos, como bien lo mencionaba Gerson, y a veces uno tiene la suerte de encontrar a doctores, a biólogos, en general a cualquier persona dedicada a la ciencia que es muy, o sea, explica muy bien, hasta te hacen explicarlo o te hace que lo entiendas tan bien tú como periodista, como mediador dentro de, que puedas hacer eso, dar esa información al público, ¿no? Pero a veces también te toca hacer cuando ellos se vuelven súper técnicos y te toca averiguar cada una de las cosas que están diciendo, porque a veces algo tan pequeñito es otra cosa en ese campo. Entonces creo que eso, contrastar muchas veces la información que se tiene a veces cuando es muy técnica. Lo mismo es que no es que se suele enseñar en las escuelas de periodismo, en las facultades sobre ciencia. Es también en general un tema nuevo.
que se les está dando cabida dentro de, pero creo que necesario. Y ahora recién, que ahora se estaba promocionando lo del diplomado de ciencia, que es de periodismo científico, pero es como que una iniciativa recién, ¿no? Y solamente está centralizada en Lima. No tengo más conocimiento al respecto. A mí me gustaría agregar una cosa pequeña ahí, Fío, tú mencionabas si se debe tener, en lugar tal vez de periodistas, tener científicos que comunican la ciencia. A mí me parece que se debe tener los dos, como sucede en otros países en los que se comunica mejor tal vez estos casos, ¿no? A mí me parece que, por ejemplo, en España hay muchos divulgadores científicos que lo hacen muy bien, son muy buenos comunicadores. Aquí en el Perú hay pocos, hay muy pocos, y también me parece que eso sucede porque hay poca ayuda, ¿no? O sea, hay poco espacio en los medios para la ciencia. O sea, en señal abierta, además de TV Perú, no hay otro espacio de divulgación científica. Por ejemplo, en España hay el canal, hay varios canales, pero uno de ellos es Órbita Laica, que es un programa enteramente dedicado a la ciencia. Entonces, estos espacios todavía no se generan en el país. Y bueno, ese es otro debate mucho más grande, ¿no? Sí, justo acá medio en broma pensaba, entonces el doctor Elmer Huerta, por ejemplo, califica dentro de esta categoría de divulgadores. Podría Claro. ser, o sea, tu nombre es el primero que se me viene a la mente. No sé si conocen de repente, lánzame uno o dos nombres. Sí, claro, de YouTube para que los chicos, chicas interesados lo busquen. Por ejemplo, una definición que yo leí mucho es aquellos que son científicos o han estudiado algo relacionado a la ciencia, ellos son divulgadores de la ciencia, ¿no? Aquellos que hemos estudiado comunicaciones, periodismo y nos dedicamos a hacer periodismo científico, somos eso, periodistas científicos, pero me parece que nosotros no somos divulgadores científicos. Y si menciono, sí, obviamente el doctor Elmer Huerta y no sé si siguen el robot de Platón, que es un comunicador que tiene un canal de YouTube y es peruano. Él vive en Nueva Zelanda y me parece que es uno de las personas que sí te toca el tema de manera responsable. Mira, por ahí tienes algún nombre, uno o dos que quieras recomendarlo a los chicos. Sí, bueno, ya lo he mencionado. En Twitter hay uno que se llama Alex Soyber, creo que se llama así, pero hace muy buenos hilos explicándote como que diversos temas de ciencia y te lo hace así tal cual, con GIF, con cosas animadas y es muy chévere, o sea, de verdad es muy, muy, muy capo. Y el otro portal que sigo es The Conversation, que es, creo que su lema es rigor periodístico o rigor científico, pero es un portal dedicado exclusivamente a temas de ciencia y en verdad lo dan súper, súper bien, o sea, lo trata, no sé, o sea, me parece muy genial eso. Si quieren revisarlo, creo que me parece una buena forma de poder hacer periodismo científico. Eso podría recomendar. Buenazo. Igual, Mila, si puedes, escríbelo porque no lo capté muy bien para yo poder transmitirlo a los chicos en el chat. Mientras, en lo que pasamos a la siguiente pregunta, de Milo Díaz. De Pierre Oropesa. Dice, hola, una consulta. Como periodistas, ¿estamos de algún modo obligados a solo tocar el tema del coronavirus? O sea, ahora que nos encontramos en la pandemia, en el estado de emergencia, tenemos todo, ya no podemos hablar, no sé, de qué podemos hablar, ni siquiera sé qué temas. De corrupción, denuncias, de feminicidio. Del Congreso, Exacto, del Congreso, No, o sea... ¿Hola? Sí, los escucho. Ya había apagado mi micro para ver. Ya.
Sí, lo que me parece en ese caso no es que estemos obligados a solo cubrir esto. Eh, Al menos en el periodismo digital uno sabe o puede entender cuáles son las demandas de las audiencias, y en este momento, o sea, el hecho de que el tema es la pandemia global, es una pandemia global de estas proporciones que está obligando a que los países cierren sus fronteras, declaren estados de emergencia. Esto hace que muchos temas que son importantes pasen a un segundo plano. Y eso sucede con muchas otras cosas. Ahora, yo creo que el estado de... no es que estemos obligados a cubrir solo esto, sino es el tema más importante que nos toque en ese momento. Tal vez va a ser el tema más importante del año. Entonces, sí, tenemos la obligación de hacerlo porque la gente quiere estar informada, porque nuestra obligación es informar de la mejor manera, y también nuestra obligación es hacerle frente a las noticias falsas, a la información inexacta que hay en las redes sociales. Entonces, a mí me parece que esta es una oportunidad. Además, por ejemplo, a mí me pareció muy interesante lo que hacían algunos periodistas, es que han abordado el tema a propósito del aislamiento social obligatorio, han abordado el tema del maltrato infantil, los temas de los feminicidios, que es muy, 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 muy importante. Entonces son temas que están ligados como a esta base, ¿no? Que están ligados. Y es una oportunidad. Entonces se puede tocar muchos temas. Luego de que pase esta ola, va a haber mucho tema para poder nosotros, los periodistas económicos o políticos, a seguir haciendo investigación, a buscar o a seguir investigando cómo se gastó el dinero, quién gastó mal el dinero, ¿no? Hay muchos otros temas que no necesariamente están relacionados con la salud, o que no necesariamente están vinculados con las medidas de protección y todo esto, con la pandemia en sí, sino con los efectos de la pandemia. Y es así como nosotros podemos, digamos, sacarle un poco la vuelta, ¿no? Sí, sí, es cierto. No sé, Mila, Ay, perdón, sí, me salté una pregunta. Pero sí. Mila, no sé si tienes algo que agregar sobre este tema. Necesitamos, bueno, los periodistas necesitan ser monotemáticos. Sí, ya no existe, como decía... ¿Qué? No te escuché. Pero en relación a la pregunta anterior, era que lo que iba a mencionar es que sí, o sea, como lo decía al inicio, en un 80-90%, o sea, en un 80%, quizás un poco menos, sí se está cubriendo todo en relación a coronavirus, ¿no? O sea, el estado de emergencia, el dinero que se tiene, el Congreso y los temas que ve están en relación al COVID. Pero sí hay otros temas, como bien lo habían mencionado, como feminicidios, siguen ocurriendo violaciones, el tema de los pueblos indígenas, de contaminación, de diversos temas más, ¿no? Que creo que igual hoy se deben seguir cubriendo porque es parte de la necesidad de informar a la población sobre lo que está ocurriendo. O sea, es parte de hacerlo y no estaría bien no hacerlo. O sea, no voltear toda la información solamente al COVID, no. 19. Y sí, o sea, ya se había comentado que después de esto los efectos que va a dejar, creo que hay mucho dinero que se está moviendo y hay mucho dinero que se está moviendo del tesoro público, y los periodistas, en general la ciudadanía, debe ser muy crítico y debe ser muy fiscalizador con ese dinero que se está moviendo. Ya después de todo hay mucho trabajo de periodismo de investigación para poder saber. Bueno, ahora, ¿les parece si nos ordenamos un poquito en las preguntas? Le voy a hacer una pregunta a uno para que uno vaya respondiendo, porque ya tenemos como 4 preguntas pendientes, que sí me gustaría como que todos puedan salir felices de esta transmisión porque sus preguntas han sido escuchadas. Me salté una pregunta de Alison, y ella nos dice, mi pregunta es sobre las identidades reveladas de algunos pacientes, como el caso del líder indígena.
¿Es esto ético o legal? Y yo quisiera agregar también a eso, porque a mí también me queda la duda, ¿qué tan ético o legal es que los reporteros estén en la calle y a la primera persona que ven como que abordan con la cámara y el micro y le preguntan, señora, ¿por qué no está en su casa? No, no sé. Tal vez primero respondamos lo del líder indígena, si es ético revelar sus identidades. No sé quién responde, Mila. Creo que... Yo creo que ya. Yo creo que el tema en general no se está revelando los nombres a nivel general y no me había ido. No sé si en el caso de ser ético o no. Eh, o sea, sí, detrás de esto es que no se debe informar quiénes son las personas, ¿no? Por un tema de respeto a la identidad de la misma persona. En el caso de del líder, no estoy segura de cómo se cubrió el tema. No, o sea, no sé si fue el pueblo el que pidió. O sea, ahí entra mucho, ¿no? Al momento de decidir sobre informar sobre la persona que se está diciendo. Y creo que es el periodista y los demás medios también que rebotan ese tema o que rebotan ese nombre en decidir o no decidir hacerlo. Sí, sí, interesante. Y sobre mi pregunta, quiero aprovechar también para preguntar, ¿qué tan ético es también que los periodistas en la calle aborden a la primera persona que cruza y con la cámara y el micro como, señora, ¿qué hace acá sin mascarilla? ¿Por qué no está en su casa? ¿Por qué sale? Claro. Sí, como juzgando, ¿no? Sí, yo creo que a veces se nos da, o sea, el tema de juzgar, pero creo que hay algo, o sea, el tema es informar, ¿no? Informar lo que está ocurriendo y creo que eso debe ser básico y importante mencionarlo. Nosotros no decimos si está bien o si está mal algo. Nosotros, por lo menos en el día a día o las notas, que depende cuál sea el enfoque que uno mantenga, ¿no? O sea, un diario de investigación, cuando te da todas las cosas que están de alguna manera mal, ahí sí ya puede sacar el mismo lector su opinión en torno al tema, pero creo que sí, creo que no se está manejando bien porque muchos periodistas juzgan al momento de informar el tema, o sea, dicen, eso está mal, eso está mal, eso está mal, o sea, y creo que se trata de informar y que sea la población. De alguna manera sí, también caer en cuenta de que estas cosas son necesarias, ¿no? Decirlas. Gerson, no sé, quizás puedas agregar algo más. Sí, yo creo que en ese caso uno tiene que tomar en cuenta algo bien importante. Es qué cosas nos están pidiendo los editores. ¿Qué cosa le está pidiendo el productor a ese reportero que está en la calle? O sea, eso tiene mucho que ver. O sea, si tú sales del canal y te dicen, ve y entrevista a la gente que está en la calle y pregúntales por qué están en la calle. Entonces, ¿tú cómo le das cómo le das la vuelta? ¿No? ¿Qué haces? Yo recuerdo, a mí no me ha tocado cubrir ahora en la calle, pero a mí sí me tocó algunas veces cuando yo cubría temas en Lima Norte, por ejemplo, algunos desalojos. Y es muy fácil y es muy cómodo a veces ponerte del lado de la policía, ¿no? Y decir, señora, pero ¿por qué está acá si usted sabe que no se puede vender en la calle? ¿No? Yo recuerdo que nos mandaron una comisión a explicar eso, ¿no? Y lo que todos hacían era meterle el micro a las señoras y preguntarles, ¿no? Decirles, señor, ¿usted sabe que está mal que usted vende en la calle? Y bueno, lo que algunos hicimos en esa vez fue preguntarle a la señora cuáles eran los motivos que le llevaron a ella a vender, ¿no? O sea, ahí, desde cuándo está ahí, cuál ha sido su relación con los policías, ¿no? Eso puede llegar a cambiar y esa persona te puede contar un ángulo de esa historia que no esté saliendo en otro lado. Y tu editor puede ver que tú le estás ofreciendo, además de lo que te está pidiendo, porque te está
pidiendo que informes el por qué está ahí en la calle. Otra cosa es que contar un poco más en profundidad cuáles son los motivos, ¿no?, de estas personas, porque qué cosa lleva a que estén allí, ¿no? Y no estar en modo juez. Sí, al respecto también, bueno, sobre la pregunta anterior, quería, me ha llegado un mensaje de la prensa extranjera, de una compañera que también tiene un aporte que me parece importante mencionar, ¿no? Dice: chiques, habría que recalcar que es ilegal revelar datos, porque existe la Ley de Protección de Datos Personales. Hay federaciones, entiendo, de pueblos indígenas que están pidiendo enjuiciar a los medios que difundieron el nombre del líder sin consentimiento. Entonces creo que también el periodismo debería estar enmarcado de la ley, y creo que es una buena recomendación para los chicos, chicas que nos están acompañando hoy, ¿no? Que estén pendientes también de esto, y que también hay derechos de las poblaciones que debemos respetar, a pesar de que estamos en un estado de emergencia. Creo que la labor periodística debería mantenerse dentro del marco de la ley. Bueno, pasamos a la siguiente pregunta. Esta es una de las últimas preguntas que hemos recibido, y dice: obtener la inmediatez de información ante un tema como el COVID-19, del que no existen muchas investigaciones al respecto, ¿lleva a los periodistas a caer en información errónea? Me parece una súper buena pregunta, porque acabo de recordar que hasta durante las primeras semanas de la pandemia aquí en Perú, creo que Latina emitió un reportaje como que el árbol de Latina tenía la cura al coronavirus. Creo que estuvo rondando eso como que un par de días, luego dijeron, bueno, finalmente el árbol ya está en extinción, pero creo que luego se logró desmentir categóricamente, ¿no? No sé qué otros ejemplos o prácticas han visto para ver si efectivamente se cumple esto, ¿no? Caen en desinformación, en información errada por tener la primicia. Bueno, en realidad eso es algo que a nosotros nos ha tocado bastante cuando cubrimos temas de salud y de ciencia. Por ejemplo, es muy cierto lo que dice, o sea, este virus lo conocemos muy poco, y a veces hay que ser muy responsables para no generar pánico en la gente. Hay un ejemplo que yo quería dar que me parece muy importante. A veces uno cree que un estudio, que uno puede avalar lo que dice en una nota con un estudio. Y yo eso lo aprendí cuando yo he metido la pata. Yo sé, y porque me pasó, que no es así. Hay estudios que son poco concluyentes, son estudios iniciales, son estudios que no están muy bien o que no han sido revisados por pares. Eso yo lo aprendí de una persona que ya lleva mucho tiempo cubriendo ciencia aquí en el país, y me parece que esa es una de las mejores prácticas que uno como periodista que quiere dedicarse a la ciencia, y que yo intento siempre hacer, es eso. Por ejemplo, el tema de hace más de una semana se comenzó a hablar de la transmisión del virus por el aire. Muchos medios pusieron, ¿no? El coronavirus se transmite por el aire, y toda la gente alarmada dijo: pucha, el coronavirus va a entrar con el aire, voy a cerrar las puertas, voy a cerrar las ventanas para que no entre. Y obviamente que eso es alarmante, y eso alarma también a muchos periodistas, y el hecho de querer ganar con publicar esta información para ganar tráfico en tu página web o para ganar audiencia hace que tú cometas un grave error y no veas los matices de este estudio. A veces, por ejemplo, en este caso a mí me ayudó mucho haber llevado un curso sobre cómo leer estudios científicos. Entonces, cómo se lee un estudio científico cuantitativo, cualitativo, cuáles son los alcances, cómo en verdad enfocar esto. Y por ejemplo, en ese estudio era un estudio que se había hecho en un laboratorio, no se había hecho en condiciones normales. Los mismos autores concluían que podría ser, ¿no?,
que no es que este virus estaba en el aire y ahí iba a entrar a tu casa e iba a infectar a todos así como una nube negra, ¿no? Sino que principalmente los que estaban más en peligro eran aquellas personas, el personal médico que atendían pacientes, porque estas partículas quedaban en el aire, pero alrededor del paciente, en los lugares, en el lugar, o sea, en el hospital. Entonces, este estudio estaba dirigido solamente para aquellas, o sea, digamos que el riesgo que mostraba era para el personal médico. Pero cuando tú ves todos estos matices de este estudio, se te cae el titular, pues. Entonces ya no puedes asegurar que se transmite por el aire. Entonces, me parece que hay muchos medios que lo trataron mejor y a veces hay medios internacionales especializados en ciencia que te pueden guiar sobre cómo tratar, ¿no? A veces es importante. Entonces, si todos están publicando el coronavirus se lo transmite por el aire, tal vez tú puedes explicar, ¿en realidad se transmite por el aire? ¿O qué es lo que dice el estudio sobre esto? ¿No? O sea, le das un poco la vuelta y hablas con especialistas que te explican cada uno de los detalles de este estudio, pero para eso, insisto, necesitas que tu editor tenga la apertura a decirte, está bien, hazlo así, en lugar de hacerlo de otro modo, ¿no? Sí, Mila, no sé si tienes también algo que agregar. Sí, para agregar lo que Gerson. Sí, lo que Gerson comentaba, o el tema de la cloriquinina, o lo que tú comentabas, Fío, perdón, el tema de la cloriquinina era que muchos medios, o sea, era una investigación, ¿no? Y si hay algunos medios que intentaron no sacar el tema, pero a veces la presión es tanto, o el público busca tanto un tema que incluso el medio puede tratar de sacarlo, porque es de alguna manera vendible. O sea, y ahí ya depende un poco de cuál es la información que uno le da, ¿no? O sea, ¿en verdad es esto o esto en verdad funciona? Ahorita hay un montón de estudios que se están haciendo en paralelo para encontrar, por ejemplo, vacunas o para encontrar algo, un medicamento para poder sanar, ¿no? Para poder evitar el contagio. El tema también de lo del aire. Justo me quedé pensando de que ayer o hoy había escuchado una presentadora decir que o sea, que sigue pensando que el coronavirus o el COVID-19 se contagia a través del aire. Creo que también al final, cuántos periodistas o cuántas personas se han quedado con esta información, ¿no? Con esta información solamente el titular o esta primera información que se difundió de manera errada y se dijo que se da a través del aire. O sea, no, el virus ingresa a ti, el SARS-CoV-2 ingresa a ti a través de cuando ingresa por la nariz, por la boca, por los ojos o por alguna herida expuesta. Se tiene que tener mucho cuidado y no decir que solamente está en el aire. El tema igual de las superficies, ¿no? Hay un tema que, o sea, está en la superficie, pero mientras no lo lleves tú, el virus a tu mano, a tus ojos, a tu nariz o a tu boca, creo que eso es lo que se está diciendo, porque puede estar en la superficie y se vuelve muy paranoico el tema de la limpieza y todo lo demás. Sí es necesario el tema de la limpieza, pero creo que se debe ser muy profesional al momento de dar la información y muy cuidadosos. O sea, también hay estudios que te dicen sobre por ejemplo, en cuál tipo de sangre es más propenso. Creo que ese estudio que se había difundido y que a veces por presión se tiene que realizar y que se tiene que publicar, no tenía revisión de pares, no había sido aceptado por la comunidad. O sea, sí, hay muchos estudios que se dan y muchos estudios que se siguen haciendo y que se siguen publicando en diversos medios. Quizás por presión y por necesidad de obtener las vistas, ¿no? Como bien Gerson lo comentaba, o sea, creo que se debe ser más responsable con la información que se brinda. No sé, ahí no sé qué medio o qué entidad, qué medio al final sea el que lo cubra de la mejor manera. Creo que al final todos caen en la cuenta de algo, ¿no? Sí hay algunos que lo manejan de mejor forma los temas y hay otros que no. Y eso bien comentaba que los editores tienen que ver mucho en cómo se cubre un tema. Creo que eso. Y eso podría agregar.
Buenísimo, gracias Mila y Gerson. Hay una última pregunta que acabo de leer que dice, ¿ustedes creen que sería suficiente un programa o una revista para formar un público estable y que pueda fomentar la ciencia? Y yo creo que tal vez la clave es pensar más allá de los medios tradicionales. Porque si en este tiempo hay pocos medios que dan un espacio importante para las ciencias, en este momento lo están dando porque es el tema más importante, ¿no? Y cada vez que salga un estudio le van a dar importancia porque es el tema más importante. Pero cuando pase esto, a mí me parece que va a seguir lo mismo, pero hay modos de comunicar la ciencia que utilizan, algunos tenemos oportunidad de escribir en algún diario, sí, pero si tal vez les gusta la ciencia y quieren hacerlo, pueden crear un canal de Facebook, pueden comenzar a hacer periodismo científico a través de Twitter, otras plataformas, pero lo que a mí me parece que lo primero que tenemos que hacer es ver cuáles son las mejores prácticas en esto. Algunos todavía seguimos aprendiendo sobre quiénes hacen mejor periodismo científico. A mí me parece que tal vez es comenzar a leer a los periodistas internacionales que escriben en Nature, que escriben en Science, que escriben en varios medios internacionales, o tal vez hay, por ejemplo, Materia del País, me parece que es uno de los medios que trabaja la información de manera más responsable, y de ahí comenzar a identificar cuáles son los periodistas que escriben, porque a veces ellos son buena fuente. Entonces, ellos publican los estudios, los últimos estudios, entonces te toca tal vez entrar al estudio y ver si este periodista te está diciendo lo que es, y comenzar a hacerte una agenda de especialistas, ¿no? Especialistas validados. A veces hay personas que quieren figurar en medios, pero que no están validados. Entonces, ver si son investigadores de Concitec, o si no son investigadores de Concitec, donde han estudiado, o si quieren opinar sobre tal cosa, pero en verdad no han estudiado eso. O sea, por ejemplo, este es el caso de Abraham Levy. Abraham Levy nunca estudió meteorología, no estudió. Él tiene una empresa que se dedica a eso, pero él no. Entonces hay medios que deciden no consultarle a estas personas, porque estas personas tienen otras intenciones. Pero, por ejemplo, este señor Paraí, o Tomás Angulo, que también es un charlatán. Entonces me parece que, pero estas personas sirven porque estas personas venden, porque son mediáticas. Ese es un tema un poco más amplio, ¿no? Un tema para otra transmisión, para otra conversación. Sí, Fío. Mila, no sé si tienes también algunos comentarios sobre esta pregunta para ya continuar con el cierre de la transmisión. No recuerdo cuál era tu pregunta que habías hecho al inicio. Sí, es básicamente sobre si creen que sería suficiente un programa o una revista para formar un público estable que pueda fomentar la ciencia. Yo creo que siempre, ¿no? Lanzarse con todo. O sea, no hay mucho, y creo que como bien Gerson lo dice al final, yo no soy especialista en ciencia, creo que Gerson es el que más se puede acercar a la ciencia. En el Perú también son pocos los periodistas científicos, así que es un campo nuevo y atreverse, ¿no? A lanzarse y hacerlo. Sí, respetando lo de siempre, ¿no? O sea, lo del periodismo, el rigor, la búsqueda de la verdad, como se dice, y las fuentes que se revisa, eso, ¿no? Y no mentir, o sea, brindar la información que se cree éticamente correcta, que va a ayudar en general a las personas a poder realizar quizá mejores cosas, ¿no? La ciencia puede ayudar en muchas cosas a la vida diaria de las personas, y creo que si hay un grupo de personas que quiere hacerlo, bien. Eso sí, quizás capacitarnos un poco antes de hacerlo, porque como son temas un poco más duros,
sí creo que sea necesaria una especie de capacitación. En Internet, en algunos lugares se puede encontrar ese tipo de capacitaciones. Y eso podría aportar. Buenísimo. Bueno, ahora ya estamos cerrando, ahora sí, la transmisión, y creo que sería oportuno pensar tal vez en unas 2 conclusiones por cada uno sobre lo que hemos conversado hoy, de repente reflexiones también, dudas que tal vez no han terminado de ser resueltas y que tal vez podríamos tocarlas en una siguiente transmisión, si es que se da. Yo creo que quisiera comenzar porque de hecho yo no soy periodista, yo soy comunicadora en otra área, pero creo que una de las reflexiones más importantes que me estoy llevando de este espacio es que los periodistas, incluso en situaciones de emergencia, no pueden olvidar los criterios, los principios e incluso el marco legal sobre el cual están desarrollando su profesión, ¿no? Creo que el tema de proteger los datos personales de la gente, incluso las autorizaciones de las personas sobre si deben aparecer o no en los medios, y entre otras situaciones que entiendo que por la premura y por la premisa se pueden olvidar, los hemos estado viendo, pero creo que en principio la profesión de ser periodista también conlleva mucha responsabilidad y es importante no olvidar finalmente también los derechos de la población en la que están cubriendo los hechos, ¿no? No sé si Mila de repente quisiera comenzar con otras 2 recomendaciones. Creo que podríamos tal vez pensar un poquito en unas anotaciones que había hecho también aquí sobre cositas que tal vez están quedando un poquito en el aire y podríamos aterrizarlas. Por un lado, sobre el tema de las fuentes confiables que comentaba Gerson, de lo importante que es de repente filtrar las investigaciones, como decía Mila, hay mucha información en el aire, en internet, en todos lados, y que creo que la chamba de los periodistas, más allá de rebotarlas, simplemente es también filtrarlas, ¿no? Tal vez nos pueden dar recomendaciones de fuentes confiables y tal vez de cómo detectar estas noticias falsas, información dudosa procedencia. Bueno, y las otras recomendaciones, conclusiones que también quisieran compartir. Sí, en realidad a mí me parece que creo que nos están viendo algunos estudiantes de comunicación, que ese era uno de los objetivos de esta transmisión. No es que nosotros seamos las grandes luminarias, sino que tal vez creemos que un poco de nuestra experiencia puede servir. Lo que sí me parece es que toda la información que saquemos sean de revistas importantes, reconocidas y de medios que utilicen la información de manera responsable, ¿no? Está The Lancet, como dice Mila, The Conversation, Nature. Si bien son algunas cosas son difíciles de entender, hay algunos medios en inglés sobre todo que también puede ayudarnos. Otra cosa que a mí me gustaría resaltar es que nosotros como comunicadores y periodistas, una de las principales funciones en este momento en el que la gente puede llegar a hacer entrar en pánico, lo que me parece que una de las cosas que podemos hacer es hacernos nosotros verificadores de información para nuestro círculo más cercano. O sea, todos estamos en grupos, todos tenemos familia, y hacer que estas personas nos pregunten, tal vez a nosotros, no porque nosotros tengamos las respuestas, sino que nosotros podemos tener los mecanismos para poder contestar estas preguntas. Entonces me parece que un poco para combatir esta información poco acertada o incluso falsa, lo que nosotros debemos hacer es ayudar a nuestra familia a tranquilizarle y decirle, no, esto es falso. Cuando te pasan un pantallazo, decirle, esto es falso por esto, pero luego de tú haber verificado. No necesitas ser periodista. Si estás estudiando comunicación, tú sabes que hay fuentes. Entonces, puedes hacerlo. Entonces, me parece que eso es algo muy, muy importante. Y lo otro, si alguien se quiere dedicar al periodismo científico, nosotros todavía estamos aprendiendo todavía, pero
En cualquier caso, en cualquiera de los casos, lo que hay que siempre entender que para difundir cualquier información, no solamente la científica, lo que tenemos que seguir son las premisas del periodismo, que es la búsqueda de la verdad, contrastar la información, tener fuentes confiables y aterrizar todo nuestro contexto, ¿no? Y además tener una perspectiva humana y saber y entender siempre que lo que hacemos nosotros es un servicio, nada más. Nada más. Mila, no sé si tienes también recomendaciones, conclusiones, reflexiones, preguntas, dudas que podamos resolver. Sí, yo creo que este espacio se debe pensar como una reflexión grande, ¿no? O sea, nosotros no somos creo que recién se está iniciando todo esto, el tema del periodismo científico. De hecho, yo no estoy especializada en temas de ciencia, o sea, si bien porque mi sección apoya varias, yo también lo cubro temas de salud. Creo que eso, o sea, a informar y capacitarse en estos temas, creo que es importante que los medios o sea, en general no se está haciendo, y que había visto que una guía que me pareció muy genial, que lo había visto en Pictoline, que lo había sacado sobre el tema de la información falsa, ¿no? O sea, no dejarse llevar por los titulares, eso a nivel de uno mismo, ¿no? De cómo lee la información, o sea, no dejar llevarse por los titulares, revisar la información, de dónde proviene, quién es el que lo dice, cuál es el URL, porque incluso esas cosas son importantes al momento de que uno como ciudadano decide transmitir esa cadena de información. Ahorita hay mucha información que está en general en los WhatsApp, que llegan los audios de tal, que te dicen que va a haber diferentes caos dentro de, y creo que como ciudadanos nos corresponde no difundir ese tipo de información, no mandarla a los grupos de WhatsApp en general, ¿no? Y creo que como periodistas siempre tener la certeza y reconocer las bases del periodismo, contrastar fuentes, quién lo dice, verificar la información, qué información es la que se está brindando, y si esta información es útil al final a las personas, ¿no? Para que puedan tenerla en cuenta, creo que eso. La base del periodismo científico, económico, es la base del periodismo en general, el de buscar a tus fuentes, el de contrastar la información, el de buscar la verdad de alguna determinada manera, ¿no? Creo que eso sería el consejo, y que si se desean lanzar, siempre láncense los portales independientes de periodismo, tienen mucho apoyo económico, en verdad, y también en cubrir espacios. Y hay muchos temas que no se siguen cubriendo, y creo que son importantes estos pequeños medios para poder sacarlo a flote y para que pueda ser visto por toda la sociedad. Creo que eso podría ser como a tema de cierre mi reflexión final. Sí, además sabemos que, bueno, ahorita en la universidad hay muchos estudiantes con proyectos personales, proyectos periodísticos, y de hecho también queríamos generar este espacio para ellos, porque tal vez cuando nosotros estábamos estudiando no teníamos la oportunidad de esto, ¿no? Siquiera de sentarnos a conversar, a reflexionar, a analizar un poco lo que está pasando desde nuestra profesión. Y creo que eso es lo que hemos querido lograr hoy, un espacio de reflexión, de diálogo, de compartir, y de repente desde las experiencias de Gerson, que está, bueno, bastante inmerso en el tema de salud, y de Milagros, que de repente no tanto, pero que le toca también ejercer su profesión desde esta coyuntura, y también darle enfoques interesantes, veraces, y también acordes a lo que exige un buen periodismo. La idea es compartir sus experiencias y que también les sea de utilidad para ustedes, ¿no? Y también en esta línea, creo que desde UDECOMU, la Unión de Egresados de Comunicación Social de San Marcos, vamos a estar realizando acciones como estas, y es que ustedes nos comentan en nuestras redes sociales, en nuestro Facebook y en nuestro canal de YouTube, que está recién creadito. Creo que podemos desde ahí también recibir sus comentarios, sugerencias. En realidad lo que nosotros queremos es que con cada actividad que realicemos podamos aportar un poco también a su formación, ¿no? Porque sabemos que a veces las cosas en San Marcos tienen que generarse también muy desde nosotros, ¿no? Y lo que queremos es que
es no perder este vínculo que tenemos con San Marcos a pesar de que ya no estemos en las aulas. Entonces, en esa línea los invito a seguirnos, ya les comenté en nuestras redes sociales. Creo que este primer ensayo de transmisión salió también desde esta intención. Esperamos realizar otros en el futuro, les estaremos avisando también por ahí por nuestras redes. Esperamos que esta situación también pase pronto, bueno, que dure el tiempo que sea necesario para que toda la población esté protegida. Y si tienen síntomas del COVID o si saben de alguien que podría tener síntomas, por favor, comuníquense al 113, que es la línea gratuita del Ministerio de Salud, y quédense en sus casas. Creo que eso sería. Muchas gracias a todos y todas por acompañarnos. Nos estamos viendo pronto, esperemos. Chau. Chao.